Bueno, estamos como queremos, me parece. Si me preguntaba por qué te gusta vivir viajando. Metía al horno, después la metía dentro de una media y me lo ponía para que me saque el dolor de la cintura. Comienza un nuevo video de Rodando hacia la Libertad en Colombia. Como pueden ver, estamos preparando a la Merche, estamos al lado del río Pance, motor encendido y ya estamos a punto de salir a la ruta. La idea del día de hoy es hacer unos 88-90 kilómetros de ruta que el GPS marca para un auto, para un carro, como dicen acá, unas 2 horas, así que a nosotros seguramente que nos va a llevar unas 4 horas ese camino, así que vamos a tener todo un día de ruta en dirección hacia el sur porque nos estamos acercando a Popayán. Y estamos haciendo la ruta que va hacia Popayán. Esta es la vía hacia Popayán, pero la verdad es que sinceramente es mucho más sencilla de lo que pensé, porque yo les dije al principio de este video que eran unas 4 horas, seguramente que para nosotros 4 horas de viaje, pero evidentemente no, la ruta no es tan terrible como parecía. Bueno, hay un control no policial, sino que del ejército. Muchas gracias, muy amable. Primer control del ejército, en este caso, que tenemos en Colombia desde que salimos a la ruta. Y francamente, nada, nos hicieron algunas preguntas y nos dijeron que siguiéramos camino. Súper amables los chicos, eran todos muy jovencitos. Siempre es recomendable tener todo en regla, ¿no? No te vas a venir a otro país y andar con faltantes, ¿no? Vamos a pasar por el primer peaje, a ver cuánto es. $12.600 pesos colombianos el primer peaje, a razón de $3.15. Después del peaje, la ruta se separó con este bulevar del medio y tenemos solamente mano de este lado, todas estas flores preciosas, y del otro lado la otra mano, así que estamos súper tranquilos. ¡Vamos! ¿Cómo nos saludan, che? Iba a decir que se han esmerado realmente con esta decoración de flores por todos lados. Está súper agradable el camino. Mientras disfrutamos de un tintico, porque acá al café le dicen tinto, quiero mostrarles un poco de esto, que es algo que pasa habitualmente aquí en Colombia, lo vivimos cuando ingresamos, y es que hay muchas rutas que están constantemente en reparación y por ese motivo se frena completamente la ruta y uno tiene que esperar. Gracias. Pero miren lo que es la chiva, qué bonita. Otro medio de transporte que ya lo hemos conocido en Ecuador, a las chivas, y son como camiones que transportan personas. Este parece más como una chiva de turismo, pero hay chivas que se usan para trasladar a las personas que van a trabajar, que vienen, que quieren llevar cosas, y la parte de arriba del camión es donde se trasladan todos los bártulos, todas las cosas grandes. Recién estamos saliendo de toda la parte de la obra y como ven, toda la otra mano está esperando para poder pasar.
Y eso es algo que hay que tener en cuenta porque hay que venir con mucha paciencia. Hay muchas rutas que están así, entonces constantemente uno tiene que frenar y esperar con paciencia. Otra frenada, como verán esto es algo muy pero muy habitual, así que hay que armarse de paciencia, hay que salir con tiempo y nosotros igualmente estamos súper tranquilos, así que paradita que hay, paradita que disfrutamos. Acá dejamos pasar a todos, nos pusimos a un costadito porque la gente está un poco más apurada que nosotros tenemos tiempo. Finalmente llegamos al destino, al punto que nos habíamos propuesto en el día de hoy. Fue más rápido de lo que pensábamos porque no tenía tantas subidas y bajadas, sino que era bastante planito, habían subidas y bajadas, pero lo que más nos demoró fue todo este tema de los arreglos que habían en la ruta. Este era el lugar, esta estación de servicio en la ruta, era el lugar a donde nos habíamos propuesto llegar en el día de hoy. Y acá lo tenemos a Juan, que está haciendo algunos arreglos con respecto al freno delantero de la Merche. Acá tenemos un molde. ¿Qué es eso? Eso lo que es, acá tenemos, mirá, la pastilla de freno. ¿Qué pasó? Empezó a hacer ruido de metal con metal, lo desarmo y en estos 5 meses se ve que todo el material, esto que genera, que nos hace frenar, se carcomió, se secó, se desgastó. Esto tiene dos frenos que aprietan el disco. Uno tiene todo el freno, pero este quedó liso, metal con metal. Qué loco. Entonces está tocando el disco y cuando frenamos así. Yo lo que estoy haciendo es tratar de reemplazar el material este con este papel de junta que tengo, que tiene un material bastante durito. O sea, se lo voy a pegar para que nos aguante estos 20-30 kilómetros para poder llegar bien hasta Popayán mañana. Y ahí tenemos el molde, vamos a una casa de freno, lo compramos y lo voy a tener que cambiar de vuelta. Así que lo que está haciendo en este momento es algo muy artesanal y provisorio para llegar hasta la próxima ciudad y comprar la pastilla de frenos. En el peor de los casos, no estoy agarrando internet, pero sé que podés anular esta rueda y podés seguir andando, ¿entendés? Qué rico, gurisa, llegó la hora del almuerzo. Ah, pero estás más colombiana que nunca, eso no lo hiciste vos. No, lo compré todo hecho y esto se llama dedo, que ya sé lo que tiene adentro. El dedo de té. No pregunté, lo único que no pregunté porque sé que tiene queso. Esto es pollo broster, pollo común y estas son bombas de arroz. La ensalada sí la hice yo, esto es lo único que hice yo, que tiene lechuga, tomate, cebolla y cilantro. Ay, cómo lo extrañaba. Cilantro, el primer vegetal que llegó a la luna. ¿Ven cómo tiene queso adentro? Sí, pero tiene dos quesos, porque siempre hay uno que se derrite y otro que no. Eso es lo bueno. Y acá está la bomba de arroz. Cúrcuma. Qué rico. Ah, y esto. El ají picante, no puede faltar. Qué rico. Pica cuando entra y cuando sale. Acabamos de salir a la ruta y se nos acercó Larry, el señor que acaba de pasar con esta moto, y nos regaló este quesito campesino para que comamos. No, la gente acá no puede ser más amorosa. Llegamos a la casa de frenos, así que vamos a ver el tema de esta pastilla. Ya Juan se puso a trabajar enseguida antes de que nos atiendan, pero también vamos a revisar los frenos de las otras ruedas. Los muchachos de acá de Frenos Galíndez, unos genios, nos explicaron que las pastillas de freno de adelante estaban así probablemente o por la humedad o porque justamente la humedad generó óxido y quedaron pegadas. Entonces al moverse la camioneta se destrozaron, así que nos cambiaron no solamente la izquierda, sino que también la del lado derecho porque le iba a pasar exactamente lo mismo. Y ahora están revisando los frenos de atrás, así nos quedamos tranquilos para volver a salir a la ruta. Finalmente
En Popayán hicimos el arreglo de los 2 frenos delanteros, de los 2 frenos traseros y además también hicimos el cambio de retén y roulement de la rueda trasera izquierda, así que nos vamos súper, pero súper tranquilos porque la seguridad de la Merche era lo más importante. Y ahora estamos saliendo de la ciudad de Popayán y vamos a hacer unos 30 kilómetros por esta ruta que es toda una cuesta porque vamos a subir un montón. Para hacer estos 30 kilómetros nos demoramos unas 3 horas y eso es en parte debido a la geografía, ¿no? Porque teníamos que subir y bajar, los caminos de sierra o de montaña son así, uno se demora mucho porque tiene que subir bastante lento y a eso se le suma que los arreglos de la ruta nos hicieron demorarnos una media hora para poder continuar el camino y ahí mismo hasta amigos nos hicimos mientras esperamos esa media horita. Juan Pablo, Colombia. Vamos amigo, acá Juan Pablo que nos regaló 2 cervecitas en la ruta, así cualquiera espera, Gracias amigo. Buena para todos. Y ahora sí, después de estos 30 kilómetros hemos llegado a nuestro destino que es todo este maravilloso predio que se llama Termales Agua Tibia, porque aquí a las termas, como le decimos nosotros, le dicen termales. Y lo que tenemos aquí es nada más y nada menos que un lago termal. Recién llegamos, acá mismo estamos estacionados. Uy, esperen que hay tránsito. Pasen chicos, pasen, no hay problema. Y acá tenemos el lago. Se asustaron por los perros. ¡Ay, mira lo que llega, por Dios! Claro, ¿cómo nos van a asustar? Al agua pato, dijeron. ¡Qué hermosos! Naden, chicos, naden, que tienen propiedades termales. Miren cómo baja el agua. ¡Qué belleza! Se largó a llover, así que vamos a aprovechar para almorzar, que nos habíamos comprado cositas en el camino y además, bueno, el amigo Juanpi nos regaló las cervecitas. Bomba de papa para mí, papa rellena para los colombianos. Sí, ya las hemos probado de todas las formas posibles y nos encanta. Vení amigo. Es más grande de lo que se ve, te puedo asegurar, me debe llegar a la rodilla de ese gallo. Amigo, ¿me puedo bajar? Yo soy de River, loco. ¿Entendemos? Gallina y gallina. Eso es un gallo. Me muero, no. Vamos a ir subiendo hacia donde está el servicio médico, que hay algunas piscinas y por el otro lado hay otras piscinas. Todo este predio tiene más de 320 kilómetros cuadrados, que como verán tiene suaves laderas, pendientes, está completamente rodeado de naturaleza. Si me preguntás por qué te gusta vivir viajando, la respuesta ante tus ojos. Esto es lo que más amamos, estos lugares alejados de las ciudades. Y si pueden ver a lo lejos, apenas se ve un chorro de agua. Por favor, no, esta naturaleza, qué belleza. Tres horas para llegar al médico, chicos, no llegamos nunca más, pero es que este lugar es tan hermoso que no podemos parar de frenarnos, a sacar fotos, a mirar, a admirar. No, este lugar es un Edén. Miren lo que es. ¡Wow! Todavía no salimos a recorrerlo. ¡Ay, me muero tobogán! Mirá que lo habíamos visto por fotos y en el Google Maps este lugar, pero superó las expectativas, mucho más lindo de lo que se ve. Es tremendo.
Un tobogán. Ay, ¿cómo le dicen acá? Sí, tobogán. No, unas ganas de tirarme ya. Es un tobogán de agua termal. Ay, Dios, la ansiedad. Todavía no llegamos al médico. Nos atendió Andrés del servicio médico y nos dio absolutamente toda la información de todo este predio, pero quiero mostrarles las carpas que tenemos acá porque ustedes también pueden venir a acampar, así que yo les voy a dejar ya mismo el contacto para que puedan entrar al Instagram, puedan contactarse, preguntar los precios y lo que nos contaron es que es muy económico. Esto, empezando por la parte del acampe, que lo pueden tener en este lugar, al lado del río, evidentemente, porque lo que estoy escuchando creo que es el río, con esta naturaleza maravillosa. Estamos encantados. Además de las carpas, tienen glamping y además del glamping tienen apartamentos, departamentitos para quienes quieran venir a pasar el día o el fin de semana aquí. No, miren lo que es esta belleza, por favor. Yo me quedaría varios días, Ahora sí, ya con las toallas, equipo de filmación, vamos a recorrer las piscinas que aquí hay, que son cantidad, porque esta caída de agua corresponde a una de todas las piscinas. De aquí nos vamos a tirar en breve y cada una de las piscinas tiene diferentes temperaturas. ¡Qué belleza, por favor! Las florecitas silvestres, me muero. Somos muy afortunados de estar en este lugar, Gurisa. La verdad que sí, sí, me encanta, me encanta. Jeje, se metió nomás. ¿Cómo está la primera? No, esto es una hermosura. ¡Ya voy, hermoso! ¿Qué es esto, Gurisa? Los tengo laburando acá, sacándome la piel reseca. Los pececitos que te hacen el tratamiento, que te comen las células muertas, se llaman garragufa, según nos contaron acá al principio en la entrada. Y la verdad que laburan, Oh, se ponen a trabajar, te sacan todas las células muertas. ¡Oh, está calentito! ¿Cómo te fue? ¿Sabes qué me hizo acordar? A la tirolesa de Ecuador que no tenía freno. Me vas a ver la cara de cagazo en el video. ¡Ay, en serio! ¡Me muero! Terminé en el cerro enfrente. No, ahora sí, sinceramente, iba re contento hasta que empecé a pensar que esto estaba mal diseñado. Levanté una velocidad. Yo sé que viene con unos kilitos más de Buenos Aires, pero no sé. Y cuando veo que la piletita estaba ahí, era chiquita, digo, ¿esto no me va a frenar? ¡Ay, me muero! La cara de Juan, por favor. Sí, un día tranquilo se puede transformar en un día caótico.
Pero lo re disfruté. Se nota, se te notó en la cara. Me encanta la adrenalina. No, estuvo buenísimo. El agua está más calentita ahí, quedó con un poquito de color marrón ahora. Ahora sí, después de tremenda experiencia, vamos a probar la segunda piscina y esta es justamente la que está más caliente el día de hoy porque estamos en día de semana y hay una piscina que está en mantenimiento que es la más caliente de todas, así que sería la segunda caliente en realidad. Ahora sí, nos acercamos a la tercera piscina. Estoy rosa todavía. Porque estaba muy caliente, la otra estaba a 37 grados. Este complejo cuenta con 7 fuentes de agua termal, de las cuales 6 son piscinas, una es el lago y las temperaturas de estas piscinas oscilan entre los 28 y los 40 grados. Como les contaba hoy, la de 40 grados, que es la más caliente de todas, está cerrada. La más caliente que hay el día de hoy es la que estábamos recién, que es la de 37 grados, que la verdad es que creo que yo a la de 40 grados no me podría haber metido igualmente porque la de 37 me pareció súper, pero súper calentita, está hermosa. Y en las piscinas más calientes, justamente las indicaciones que dice afuera es que te sumerjas durante 5 minutos y 1 minuto te quedes afuera descansando del calor del agua para que no te baje la presión. Esta piscina, a comparación de la que estábamos recién, es bastante más fresca porque tiene 34 grados, igualmente está calentita, pero bueno, si venís de la de 37 la vas a sentir, por supuesto, que mucho más fresca. En algún video anterior les conté que la característica termal a las aguas se la dan los minerales y no la temperatura, y aquí lo que aprendí es que dependiendo de las temperaturas de las aguas termales, estas se pueden dividir en aguas frías, aguas hipotermales y aguas mesotermales, y dependiendo de la temperatura es que es una u otra. Por ejemplo, las frías son menos de 20 grados, las hipotermales entre 20 y 35 y las mesotermales o calientes son entre 35 y 45 grados, así que digamos que las que tenemos acá son hipotermales y mesotermales. Y como este complejo está abierto hasta las 12 de la noche y uno puede disfrutar de estos termales hasta las 12 de la noche, venimos a descansar un poquito, a mirar un poco el paisaje, a tomar una bebida espirituosa y también a disfrutar de la vista del río Agua Silencio, que estuve leyendo en los carteles que sus aguas tienen una temperatura de 7 grados y uno también se puede bajar y refrescarse. Ahora sí, con esta vista magnífica, vamos a empezar la caminata en el sendero ecológico hasta llegar a la fuente del agua termal. Miren la vista que hay acá arriba. La verdad que este lugar es único, ¿eh? Estamos muy felices de poder estar conociendo y recorriendo estos termales. Bueno, estamos como queremos, me parece, ¿eh? Disfrutando es poco. La verdad que este predio es increíble. No puedo abrazar a la tierra, si no la abrazaría, ¿viste? Sí, en forma de agradecimiento por estos paisajes maravillosos. Ahora sí, nos estamos acercando a la fuente de agua termal que alimenta a todas estas piscinas, a todas las piscinas del complejo. Por arriba. Ya estamos llegando. El río por un lado y por otro lado, ni más ni menos que la fuente de agua termal que está cerrada porque tiene más o menos 70 grados y te vas a sancochar, como le dicen acá, a hervir si te metes adentro de ese agua. Lo que más me gusta de este lugar es que es un lugar con mucha energía porque hay actividad volcánica acá abajo, gurisa. El motivo por el cual hay una fuente de agua termal aquí es porque nos encontramos en las faldas del volcán Puracé. Y nosotros cuando ingresamos a todo este sector veíamos que estaba el Parque Nacional Puracé. Bueno,
Este lugar, este complejo está dentro del entorno del Parque Nacional Puracé, por eso es que hay tanta vegetación, tantos animales y estas fuentes de agua termal. Algo que quería mostrarles es este detalle, es cómo se acumulan los minerales, porque obviamente esta agua debe ser la que más concentración de minerales tiene y por eso ahí es que se ven. Y aquí, que es por donde pasa el agua, tiene una acumulación de minerales impresionantes, como pueden ver acá al costadito y abajo también, como remarcando todo lo que es la caída del agua que va dejando minerales a su paso. Vamos a conocer la chorreadera de agua termal, que es, creería, una de las que alimentan a este lago de agua termal. Acá te pones abajo del chorro y te da ta en la espalda y te relaja todo. Nosotros ahora vamos a ir a otra parte porque acá se levantó un poquito de viento como para meterse ahí. Y de estos hidromasajes continúa el agua y desemboca en el lago, con este entorno maravilloso. Por el otro lado también está la piscina del tobogán, que también desagua sobre el lago, que contiene aguas termales, como les decía antes. Llegamos a la piscina de lodo medicinal. En esta piscina se pueden visualizar burbujas, de ahí nos dijeron que nos tenemos que sumergir para agarrar el lodo que hay abajo y ponerlo en nuestro rostro, en nuestro cuerpo, para poder absorber todas las propiedades medicinales del agua. Y la cara de asco de Juan. Hemos estado en varios lugares de esto, mismo estuvimos en Ecuador, que uno que era más oscurito y tenía mucho olor a azufre, digamos olor a pedo, feo. Esta no tiene aroma a nada, no tiene olor feo. Pero a mí me gusta el agua clara. Me gusta aclarar eso. Pero hay que vivir la experiencia. La vida es una sola y si no lo haces ahora, venga, con ropa y todo. Y además es lodo del volcán y bueno, lo que dice Juan es cierto. Estas no tienen olor a pedo porque no tienen azufre. Por eso estas aguas tienen las propiedades termales, pero no tienen el olor al azufre, el olor ese a pedo, que bueno, que sí, que da un poquito de asco porque parece que están podridas las aguas. ¿Está muy caliente? Pará. Acá hay pececitos abajo también. ¿Qué pasó? Pregunta si hay pececitos abajo. Acá está, es tierra volcánica. Lodo volcánico para hacerte el spa, hermoso. Te lo pones bien en la carita y te... ¡Ay, qué bestia! La arena está caliente, gurisa. ¿En serio? Sí. Mi abuelo me hacía calentar arena en una piscera, la metía al horno, después la metía dentro de una media y me lo ponía para que me saque el dolor de la cintura. Ah, mirá, qué bueno. Datazo. Ay, yo pensé que estas burbujas significaban que estaba hirviendo. Ah, pero está ¡Uy, está re caliente! caliente. Ponete todo el cuerpo. Yo te ayudo, ¿vale? Está calentita. Exfolia también esto. ¿Me quedó bien en la cara? No, ponete más. ¡Pará! Voy a mostrarle a la cámara. Yo la verdad que se me están viendo últimamente mucho las patas de gallo, así que le voy a poner un poquito más en esa superficie. Está bastante salada. Sí, son salobres. Son salobres las aguas de aquí. Las aguas de estos termales son inodoras, como les contaba antes, no tienen olor porque no poseen azufre y también son sulfatadas, sódicas, cálcicas,
cloruradas, ligeramente magnésicas y, como les decía, tienen un sabor ligeramente salobre. Bueno, si la vecina nos lo permite, este va a ser el lugar donde vamos a pasar la noche porque ya está oscureciendo. Miren cómo ya pusimos nuestros taquitos para nivelar la merche. Jeje, al lado del lago de agua termal. Está atardeciendo y miren qué regalo, los gansos, cómo van ahí en fila. Que quiero aclarar que yo dije hoy al agua pato porque es una frase que usamos en Argentina, ¿no? Pero son gansos. Y no solamente los gansos son los que están disfrutando el agua, también hay peces adentro de este lago que disfrutan de las aguas termales de las temperaturas más bajas que hay dentro de este predio. Buen día, buen día. Tenemos acá las amiguitas al lado de la merche. Miren qué paisaje para despertarse. Buen día, buen día. Buen día, gurisa. ¿Sabes que me desperté con un poquito de dolor de freno hoy? Me duelen los dos codos. Ayer veíamos el video de Juan tirándose por el tobogán y yo le decía, mi amor, la pasaste re mal, esas caras, por Dios. Tremendo, yo creo que también tiene que ver con el peso del cuerpo, ¿no? Tiene que ver con el peso, pero igual levantás velocidad, nada, es lindo, es linda experiencia. Pero yo le recomendé a Flor que ella se asusta mucho a veces y creí que no era para ella, como mismo la tirolesa que hice en Ecuador, que no tenía freno, que me pegué un cagazo. Me prohibió. Te prohibí porque a ver si no te golpea. Y además soy suavecita, yo enseguida me marco. Si se moretonea el toque. Pero dormimos pero tan bien, no se pueden imaginar. Realmente ayer que estuve hablando de cómo se dividen los tipos de aguas termales según su temperatura, ayer volvimos a la piscina de agua más caliente de todas antes de terminar nuestro circuito y quedamos relajadísimos y realmente las aguas calientes producen relajación, reducen el insomnio, mejoran el estrés, así que dormimos como bebés. También me relaja los músculos porque nosotros ayer entrenamos un montón y yo creo que nos ayudó muchísimo a no levantarnos todos duros. Sí, hoy es que tenemos que volver a nuestro estilo de vida, ¿viste? Así que... Y hoy lo lindo, vos estabas durmiendo, pero yo me desperté por el... No sé cómo se dice, el crajido de los patos. Tuve unos patos, ¿cómo era el avestruz que está acá? El pavo real y las gallinetas. Así que en la mañana había un quilombo de aves. Y si llegaron hasta el final del video, quiero que me comenten poniéndome algo sobre el tobogán y la bajada que tuvo Juan con la frenada de los codos. Así sé que vos llegaste al final de este video. Gracias por acompañarnos, estamos felices de recorrer Colombia, estamos muy entusiasmados y nos vamos a ver pronto en el próximo video. Los queremos. Liberación.